Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos y como verán, en grata compañía se trata de la emprendedora vitivinícola Adriana Fernández desde Uruguay. Y créanme que no estaba coordinado. Acaba de finalizar el programa anterior con invitados de Uruguay. Bueno, precisamente Adriana Fernández tiene su emprendimiento vitivinícola allí en Uruguay. Hola Adriana, buenas tardes, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantada de volver a comunicarme contigo. Bárbaro. Bueno, nos hemos comunicado, todavía no tengo el gusto de conocer personalmente a Adriana, no he probado los vinos, pero sí percibo que estamos ante un emprendimiento de los muchos emprendimientos de bodegas boutique, en este caso un emprendimiento muy particular al estilo un poco como los franceses definen como wine merchant, pero nadie mejor que quien está a la cabeza del emprendimiento nos comente. eh, Adriana, eh, empecemos por que nos comentes cómo ha sido tu ingreso al mundo del vino, cuál es tu actividad. Eh, Somos muchos los que hemos tenido una actividad laboral y en algún momento, por el motivo que fuere, hemos optado por incursionar en este apasionante mundo del vino. En tu caso, como emprendedora, ¿no? Como hacedora. Contanos cómo fue ese arranque. Bueno, el arranque, mi vínculo con el vino es desde hace muchos años, hace más de 30. Empecé como consumidora, ¿verdad? Como empezamos la mayoría, haciendo unos cursos de cata acá en Montevideo. Me encantó. Y luego seguí profundizando con el profesor Eduardo Lanza, que fue el que nos dio el curso de cata. Seguí profundizando mucho sobre los vinos, viajé mucho y yo en ese momento trabajaba en una empresa familiar, estaba en el área de exportaciones, entonces eso me permitía viajar y al lugar que iba era el viejo mundo. Yo me quedaba un día, iba a visitar una bodega, iba a visitar otra bodega, preguntaba, probaba, visitaba viñedos. La verdad que siempre me apasionó. Por supuesto, a Mendoza, que es destino obligado. Fui a Chile, en el Nuevo Mundo, pero también viajé mucho por el Viejo Mundo probando y probando y realmente era mi gran pasión. Y bueno, allá en el 2015 mi papá fallece, yo trabajaba en una empresa familiar y la empresa se cierra. Entonces yo me posicioné diciendo, bueno, tenía 50 años y dije, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Y la verdad que yo entendí que quería hacer algo que me encantara y lo que me encantan son los vinos, que son mi gran pasión. Así que ahí decidí poner este pequeño emprendimiento boutique. eh, y bueno, y costó al principio, estuve en un proceso y recién en el 2020 salieron al mercado mis primeros vinos. Y bueno, salí en enero y vino la pandemia, así que yo cada vez que alguien me pregunta siempre digo lo mismo, digo, bueno, soy como la hija de la pandemia, porque la realidad que hizo que me tuviera que reestructurar bastante, ¿no? Sí, claro. Y, pero tu emprendimiento es un desafío realmente importante para la gente que se hace una idea. Bueno, un emprendimiento vitivinícola debe tener una finca, debe tener, en fin, toda una estructura. No, por eso yo, cuando mencionaba la pasada en la introducción, al estilo como algunos wine merchant, como utilizan la actividad en Francia, en tu caso requiere de mayor investigación, conocimiento de las distintas áreas productivas
qué uvas se desarrollan mejor, qué variedades se desarrollan mejor en cada área, requiere mucho de eh, sensibilidad, de conocimiento, de la búsqueda, porque en tu caso vos seleccionás viñedos, comprás uvas en determinados lugares, por lo que me has explicado en la charla de presentación que hemos tenido, eh, para producir vinos de partidas especiales y vinos de eh, Sí, sí. elegidos, vinos de calidad. Así Eh, y es un desafío constante, realmente, ¿no? Un sí, poco, mi equipo yo tengo a un enólogo, que es el enólogo Fernando Petenuso, y entonces con Fernando un poco lo que hacemos es soñar los dos juntos, bueno, cuál es el vino, el perfil que queremos diseñar, y en función de eso se elige el terroir. Entonces, y ahí vamos, hablamos con el productor y finalmente definimos en qué zona, en qué área. Yo el otro día te contaba, Esteban, eh, por ejemplo, que tenemos un Malbec uruguayo. Entonces, que eso fue todo un desafío. Fue un desafío el pensar si una bodega tan pequeña como la mía, ¿verdad? Que hago vinos boutique, iba a apostar a sacar un vino que fuera un Malbec con los Malbec espectaculares que hay en Argentina y que se encuentran en Uruguay. Y mi proyecto también es un proyecto de exportación. Y la verdad que yo, que soy una fan del Malbec, me encanta el Malbec, me encanta mucho mi vino, pero me gusta mucho el Malbec también. Entendí que sí, justamente por eso que tú estás diciendo dije, yo voy a hacer un Malbec con un perfil uruguayo, porque es de un terroir uruguayo, que seguramente va a ser totalmente distinto a los grandes Malbec que hay en Argentina, pero que va a ser un Malbec que es, según lo que sale de un terroir uruguayo. Y realmente ha sido un vino que me ha dado unas satisfacciones increíbles porque la gente, a pesar de que en Uruguay, por ejemplo, hay una cultura de Malbec, porque a la gente le gusta mucho el Malbec, la realidad me ha dado muchísimas satisfacciones. Entonces, sí, es un gran desafío pensar cuál va a ser la cepa y ver el perfil de la cepa. Y luego ir y seleccionar y encontrar el terroir. Y luego esperar el tiempo necesario en la bodega, porque un poco yo también me diferencio o por hacer vinificaciones distintas o por tener algún etiquetado o siempre tienen la idea es eso, es tener un perfil distinto y hacer ediciones de vino, hacer pequeñas partidas, ¿verdad? exacto. Entonces, bueno, estamos tratando en estos momentos de salir al comercio exterior, que fue mi planteo original cuando yo empecé. Lo que pasa es que vino la pandemia y cuando venía la pandemia, eso medio, me tuve que ir un poquito acomodando ahí, pero bueno, la idea es un poco esa, es vender en el mercado local. ¿Y en dónde vendo? Bueno, vendo en tiendas, vendo mucho directamente y vendo en tiendas especializadas. No vendo en las grandes superficies y ahora estamos tratando bueno, de ir despacito y conseguir los mercados fuera de Uruguay. Perfecto. Y un poco para informar a la gente que nos esté viendo y aquellos que vayan a ver luego en redes el programa, esta charla grabada, eh, ese Malbec que mencionabas es de la zona Del norte del noroeste, país. Del norte del del país noroeste del país, la zona de Salto, es de la Paysandú, zona ¿verdad? de Salto. También tengo otras cepas, tengo Albariño, que hoy Sí, es el vino más premiado de mi bodega. También en sí, blanco es un Sauvignon Blanc con una vinificación especial que no está filtrado y que ha estado 6 meses en contacto con sus lías, tampoco ha estado clarificado, entonces sigue evolucionando dentro de la botella, que es de otra de la región, botella. es de una región más del este, que hoy está muy, muy de Más moda. atlántico.
Sí, sí, bien muy de moda en atlántico, como el Uruguay. nombre de tu emprendimiento. Exacto, pero que además la planta, la vid está casi que arriba de la roca. Entonces es un Sauvignon Blanc totalmente distinto, que tiene una mineralidad distinta. Y bueno, es un poco lo que yo hago, ¿no? Y luego en tintos, por supuesto, tengo el Tanat, es la cepa país. Soy Infaltable. infaltable, yo soy fanática del Tanat y tengo un vino que tiene como un doble blend. Es 60% Tanat y 40% Malbec. Y entonces además el Malbec es del norte de Salto, pero el Tanat es del sur. Entonces, bueno, Claro. eso es un poquito la- el diseño de vino que en conjunto con el enólogo vamos los dos pensando y vamos elaborando. Eh, un poco para ubicarnos geográficamente, cuando vos decís el Tanat del Sur es más rioplatense, por lo que ubico en la zona de Canelones, ¿verdad? Exacto, es de un lugar específico, se llama Las Violetas. Las Violetas es el Ok, lugar donde los primeros bodegueros, digamos, que se instalaron. Y la verdad que es un tanate espectacular, frutal, es un placer tomarlo. O sea, de esa uva sale un vino espectacular realmente. bien. Eh, eh, enumerar Los blancos, el albariño y el sauvignon blanc, turbios, sin sí, filtrar ni clarificar. Y en sí, tintos, el Tanat, el Malbec, el Blend y un blend de Cabernet Franc que es de otra zona, que es de San José. San José, para que un poco los oyentes, los que no conocen, cuando se va, cuando se va de Colonia para Punta del Este, es el departamento siguiente a Colonia, que también es sí, muy rocoso, y de ahí sí. la uva Cabernet Franc es realmente muy buena, y este es un blend que es un 90% Cabernet Franc, 7% Cabernet Sauvignon y 3% Tanat, en un diseño de vino donde um, la acidez está balanceada entre el Cabernet Sauvignon y el Tanat y el Cabernet Franc, donde el Tanat aporta esos taninos y que tuvo 6 meses en barrica de roble francés y este es un vino, es uno de mis primeros vinos de una añada del 2020. Y un par de temas que no quiero que se pasen. Vos has mencionado que has obtenido satisfacciones. Bueno, esas satisfacciones también se miden, muchas veces pueden ser opinables, valga la redundancia, las opiniones de los críticos de vinos, pero no dejan de ser un mimo, un reconocimiento y un respaldo a, a dónde estás apuntando con tus vinos. Ya en esta corta trayectoria y pandemia mediante, han obtenido buenos Sí, puntajes, más que buenos, excelentes puntajes, arriba de los 90 puntos, más de uno de tus vinos. sí, sí, es el caso del Albariño, que bueno, es el vino más eh, premiado, por decirlo de alguna manera. Inicialmente lo presenté en un concurso en Texas que se llama Texon y ahí obtuvo mención de plata. Luego lo presenté en otro concurso en California que se llama USA Wine Rating y ahí obtuvo oro. Y el año pasado lo presenté en un concurso en Canadá que se llama Selección Mundial de Vins y ahí estuvo dentro de los ellos tienen una categoría que le llaman lo mejor del show, estuvo dentro de los 10 en el 10.º lugar. Eso es en el caso del Albariño. En el caso del Sauvignon Blanc, ambas añadas 2021 y 2023. El 2021 obtuvo 94 puntos de descorchado, el 2023 obtuvo 93 puntos de descorchado. El Malbec en su momento obtuvo vino revelación porque era algo diferente de una bodega Diferente. uruguaya. Y en el informe del año pasado de Tim Atkins,
El Sauvignon Blanc y el Tanat obtuvieron 91 puntos y el Albariño 90, así que bueno, la verdad que eso me llena de orgullo. Yo soy una gran apasionada de mis vinos y puedo estar horas hablando de ellos, pero bueno, eso realmente es además un respaldo de que uno está yendo por el camino correcto, por el camino que me planteé cuando empecé a pensar en este sueño en el 2015. Buenísimo. Y yo te escuchaba y se me fue cruzando, vaya a saber por qué, asociación de ideas, el tema de fortalezas y debilidades. A veces las grandes empresas, hablando del mundo vitivinícola, las grandes bodegas tienen una estructura potente, con respaldo económico, con una estructura de gente, de recursos y demás, que son como, parecen como una aplanadora, pero hablando de fortalezas de los emprendimientos, de los micro, medianos, pequeños emprendimientos, eh, su fortaleza está en la fortaleza personal de quien los conduce, porque en tu caso sos vos la que con tu equipo, pero digamos que un poco la cara visible sos vos y quien está al frente, quien muestra y vende cada botella con toda esa pasión, sos vos. No, no Totalmente, es es así. alguien de una estructura que puede hacerlo bien, regular, mal, pero muchas veces la burocracia, el reparto de las grandes estructuras también tiene sus puntos débiles. No, por supuesto, El todo, punto fuerte de tu caso, a pesar de que de la contra de el tremendo esfuerzo y que nadie está o muy pocos están atrás apuntalando, es precisamente eso, sí, sí. que quien ve tus vinos eh, los ve presentados por quien los está haciendo. ¿Quién mejor que para explicarlos, para transmitirle? Después, el, el- el- el final de la historia es me gusta, no me gusta. La gente te va a comprar la segunda botella a partir de ese razonamiento, más allá de cualquier eh, discurso largo que se haga, es me gusta, no me gusta. Y, pero el puntapié inicial de mostrar tus vinos, fíjate en cuán poco tiempo los logros y los avances que has descrito, ¿no? Totalmente, o sea, hay ventajas y desventajas. Hay desventajas porque es más difícil encontrar el mercado de nicho, ¿verdad? Es más Sí, dificultades. Las bodegas que son medianas o más grandes vienen de más años y tienen toda una estructura que los ayuda más. Ahí son desventajas y es un camino muy difícil. Pero por el otro lado, bueno, es como tú decís, yo soy una fanática de mis vinos, es algo que decidí en un momento que era como un quiebre en mi vida que tenía, que decía, bueno, ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Y entonces, bueno, la gente ve exactamente que cuando prueba el vino es lo que yo les dije. Y después, por supuesto, gustó o no gustó. Pero yo la verdad que lo que creo es que el mundo del vino el mundo es muy grande y que hay espacio para todos y también para proyectos así sí, pequeños señor. que hacen un vino distinto en pequeñas cantidades, pero también hay un mundo y un mercado, cuesta llegar a él, pero bueno, en ese camino estamos, digamos. Eh, Absolutamente, totalmente de acuerdo. Comentanos, Adriana, por favor, sí, recordanos, más que recordar, comentanos, el contacto es Atlántica Eh, para eh, buscar la bodega, para buscar la para bodega buscar es, tu emprendimiento. la página web es atlánticauruguay.com, el Sí, Instagram es Atlántica Wines, ¿ah? sí. Y tenemos un mail que es atlánticagourmetuy@gmail.com. El gourmet, por curiosidad, ¿tiene que ver
con alguna otra cosa o más allá de que es el Originalmente, emparentamiento del vino con el resto de los no, sabores? no, no. Originalmente mi idea había sido también tratar de profundizar en el conocimiento del café gourmet, porque yo entendía que ahí existía un gran vínculo. Pero luego vino la pandemia y la verdad que me di cuenta que hay que esperar, que los tiempos no podían ir en paralelo, que no podían ir en paralelo, pero bueno, el Sí. nombre ya quedó ahí, así que bueno, el tema Ya del llegará café el café gourmet también para incorporarse ya veremos a qué la pasa, familia. porque realmente yo entendía, había profundizado mucho sobre el maridaje, y yo la verdad que venía muy convencida. Pero luego realmente cuando uno empieza los primeros pasos siempre hay mucha dificultad. Y hay que ir de a poquito, a etapa, y entendí que tenía que concentrarme en los vinos, entonces bueno, ahí quedó el gourmet medio colgado. A modo de referencia, ¿en qué franja de precios están los vinos que estás ofreciendo al mercado? Bueno, a modo de referencia, los blancos están alrededor de los $7 y los tintos entre 8,50 y el tope de gama está cerca de los 12. Esa es Bien. un poco Valores los a parámetros. valores internacionales muy razonables para Exacto. vinos de partidas limitadas y cuidadas, ¿no? No, por supuesto, Eh, y porque yo entiendo además que acá hay que hacer un camino y hay que recorrer un camino. Yo cuando me pienso y me pongo y analizo y pongo los precios, en realidad me convendría subirlos más de precio. Pero estoy perdiendo margen porque yo entiendo de que tienen que conocer a la bodega, tienen que probar los vinos. Coincido. Es muy difícil ir y decirle, no, mirá, mi vino en realidad tendría que valer $40. Bárbaro. Pero de repente hay otros jugadores en el mercado que vienen desde hace mucho tiempo. Entonces la gente entre una no conocida y alguien conocido, entonces ahí vamos remando de a poquito con la expectativa de poder subir con el tiempo esos precios que no son acordes a la calidad del vino. La calidad del vino es muy superior. Claro. Bueno, y el otro tema, cuando yo hace unos minutos atrás comenté que no quería que se me pasen un par de comentarios, un par de temas, es las etiquetas, un poco la marquesina. Así que la Sí. marquesina de los vinos, ¿no? Bueno, A cuando veces yo la empecé, gente ve sí, la botella y es el primer contacto visual que puede atraer, llamar la atención. Y en el caso de las etiquetas, comentanos brevemente en este minuto final eh, por qué las etiquetas, qué has elegido y bueno, y los nombres. eh, bueno, eso también tiene que ver con el inicio del proyecto. Cuando yo me planteé diseñar vinos boutique, lo primero que pensé fue en las etiquetas también. Y dije, bueno, ¿qué es lo que yo quiero transmitirle a los consumidores que el día de mañana van a comprar mis vinos? Y bueno, yo no vengo de una familia de bodegueros, o sea que no poner un nombre ficticio no quería. No, entonces dije, bueno, ¿qué es lo que voy a transmitir? Las uvas las compro, tampoco voy a poner en las etiquetas un viñedo. Entonces ahí yo lo que pensé es que dije, bueno, la realidad es que hay un vínculo muy grande entre el vino y el arte. Entonces ahí opté por el camino de que las etiquetas son de diseños de artistas plásticos. ¿Tá? Yo tengo dos líneas de vino, una línea que se llama Vanguardia, donde están ahí los vinos que no tienen, por ejemplo, barrica, ¿verdad? Que son varietales. Y una línea que se llama Ocho Vientos, donde tengo, por ejemplo, el tope de gama, que es un blend. Y el albariño que lo tengo puesto ahí porque yo estoy la convencida y la enamorada de que el albariño es una cepa que en sí misma es de una gran jerarquía. Y un poco es eso. Y según las añadas, a veces trabajo en proyectos con otros artistas plásticos, pero la idea es un poco eso, ¿no? Porque yo entiendo que hay un gran vínculo y la idea es que el consumidor se lleve una pequeña obra de arte.
cuando se lleva la botella. Y que hasta siquiera las pueda coleccionar, ¿verdad? Entonces, que sea, son vinos boutique, son ediciones de vinos limitadas y que también la etiqueta forme parte de ese concepto, ¿verdad? De algo totalmente diferente. Fantástico. Por favor, tenernos al tanto para retransmitir, comunicar a la gente las novedades. Por ejemplo, cuando llegue el turno de que te acerques, eh, cruces el Río de la Plata y vengas a mostrar tus vinos aquí a Buenos Aires, eh, a Argentina, pero quiero decir, el paso obligado muchas veces es Sí, Buenos claro. Aires y que nos mantengamos a la gente, que mantengamos a la gente informada Por supuesto que de sí. las novedades, de los avances y bueno, el paso siguiente será probar los vinos. Como dije, no puedo abrir Sin juicio, probarlos. no Me pa- juicio, queda horrible la palabra, no puedo abrir opiniones Sí, respecto de los vinos, pero sí me entusiasma el proyecto y mu- bienvenido y aplaudo eh, el, me sale como comentario la enjundia con que has encarado este emprendimiento. Se transmite, se percibe y en buena hora que haya emprendedores que subrayen el sí se puede. Cuesta esfuerzo, mucho esfuerzo muchas veces, uno tropieza, eh, hay alegrías, sinsabores, pero adelante con el proyecto y bueno, éxitos. muchísimas Gracias por este gracias. rato, Adriana, y bueno, espero que estemos en contacto pronto con más novedades. Obvio, obvio que sí. Y muchísimas gracias por la oportunidad de darme de hablar de mi proyecto, que es algo que me apasiona mucho y por supuesto que vamos a seguir en contacto. Y voy a avisar, apenas se me dé la oportunidad de poder ir a mostrar mis vinos a Argentina y Vale. por supuesto que no va a faltar la oportunidad para que los pruebes. Y no, y así difundimos para que la gente Obvio, también vaya y los pruebe, porque el objetivo es es ese, comunicar, es transmitir de ese. la forma más directa posible del, del productor, del hacedor al público consumidor. Así que con eso encantado. Adriana, un cordial saludo, un fuerte abrazo y suerte, no suerte, éxitos en el emprendimiento y que sea hasta pronto. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, ha sido Adriana Fernández, emprendedora vitivinícola en Uruguay. Vamos con la pausa comercial y seguimos con más placeres divinos. Vamos la radio.